buenas noches. 30 de marzo. 30 de Vienen con alegría. No, como Tenía un compañero de trabajo que se apellidaba Buenumilla. Y le cantaba, vienen con Buenumilla, señor. Estamos de fiesta con Jesús. Esa es la que estamos, creo. Está de moda el... ¿Cuánto es la de que cantó en el rodeo? ¿Quién cantó en el rodeo? Pero ya, po, Frey, ponte serio, po. Nuestra ¿Cans primera cantó en el dama. rodeo? No, nuestra primera dama, pues cantó Ayúdeme usted, Es- compadre. Hoy no. Volvimos, The pero no Office, sé cuántos años. The Office la moneda. Sí. High Office. Oye, volvimos como no sé cuántos años en el pasado. Pero digamos que en este podcast hay mejor hablamiento. Sí. Sí. Cualquiera de aquí podría ser vocero. O grosero. Incluso yo. No, para grosería están ellos. Ah. Oigan, viene Semana Santa. Hace rato no hacíamos podcast de Semana Santa, hace varios años. Habíamos dejado perder esta tradición de hablar de películas. No hay muy buenas películas religiosas, po. Hay propagandísticas más que nada, pero así como buen cine. Religioso es que antiguamente se hacían hartas películas religiosas, como porque todas las películas que se pasan en Pero Semana es que Santa ahora- son como ahora antiguas. está, no sé, El manto The Chosen. sagrado, la cuestión de los 10 mandamientos, la Biblia, son todas películas como de los años 60 y para atrás. Claro, no, pero ahora Ben-Hur. está, por ejemplo, esas de Chosen. Ah, sí, Y hay también. varias películas religiosas que han aparecido que no pasa mucho. Los Los brasileños gringos están tienen un haciendo... estudio para hacer películas religiosas. Ah, sí, pues. El estudio Hallmark, ¿cuánto es? No sé Hallmark. cómo se llama. Hallmark. No es Hallmark. No, si es como un estudio para solo hacer películas de corte cristiano. Ya. Los brasileños están haciendo todas estas de Jesús, ¿o no? Son brasileñas esas series, ¿o no? Series no tengo idea. Sí, son Pero medias- esas teleseries son súper viejas y no te debería decir que antes de pandemia las daban, pues ahora como que están haciendo repeticiones, Moisés y todas esas cosas. Sí, pues también debe hacer teleseries. Pero Alguien me dijo, oye, ¿y por qué no hacen podcast de Jesús de Nazareno? Y dije, no, yo no tengo 6 horas para sentarme a ver esa guapa el podcast. Pero ¿alguna vez las viste, o no? Cuando Yo la- es que no, nunca la he visto. O sea, he estado presente cuando está en la tele con la cuestión dándola. Y la he visto quizá un rato. Porque va a durar Sí. 6 horas. Pues entonces, como verlas completas, yo creo que a lo largo de mi infancia la vi completa. Pero así como sentarme a verla. Era típico, me acuerdo en Cabro también, tú decís Cabro, está de repente entrar a la casa, la están dando, salí, vaya a hacer algo, volví y todavía la siguen dando. Y veis como Claro, no, apasionado yo me acuerdo que la hubo serie. un año así en que la daban. Y después cortaban a las noticias. Y después continuaban la noche. Después de las noticias. Así como, Sí. como la Teletón. sí, de eso yo me acuerdo porque yo, como era scout, y siempre la daban el sábado, y siempre me perdía la primera parte. Entonces me acuerdo muy bien toda la segunda parte, que es más o menos la pasión y muerte, eso, que es como la segunda parte que te dan. Sí. Como que de esa me acuerdo. Toda la primera parte nunca la he visto entera. No, yo creo que nadie la ha visto entera. No, quizás alguna abuelita por ahí. No, No, yo, sí. yo reconozco, yo la vi Así entera. como de una tirada. Oye, Yo pero mira, no, estoy pero- viendo acá, así yo como, fui a ver estoy viendo acá en. Estoy viendo aquí en IMDB. Y Jesús de Nazaret dice que dura 1 hora y media. Es que hay una versión, Una debe haber versión. un corte cinematográfico. Pero es que yo Y me dura acuerdo que 1 hora la y vi en el media, chacha. Pero ¿Cómo? yo la vi en el cine y fueron en 2 películas, como son, que son la primera
y después la Pasión, po. ¿No? Si en el cine la dieron en dos películas en los años X. ¿Se Mira, acuerdan de ese capítulo de South Park en que iban a ver la Pasión de Cristo y encontraban que la película era una mierda porque era solo 2 horas castigando a una persona, entonces querían que les devolvieran la plata y bueno, llegaban a buscar a Mel Gibson, llegaban a la casa de Mel Gibson a pedirle que les devolviera la plata. o sea, es que a mí me sorprende eso, que la gente se ofenda tanto con la última tentación de Cristo y no se ofendan con la pasión de Cristo, que básicamente eso nomás, po. Es ver a Jesús siendo baleado por 2 horas. Es que ¿Qué tiene eso? en la última tentación se Yo ofenden creo que por otras cosas. Yo creo que eso Es es que- parte de la conversa, de una de las Mira, dos películas que vamos a sí. hablar. Es que mira, Esta yo, cosa antes de decir eso, quiero decir que nunca, Freddy, me he encontrado con un argumento de alguien que esté en contra de esa película que me diga algo que me revele que de verdad la vio. Ah, sí, pues. Entonces, que me dicen, no, es que la película es como... Y uno dice, pero eso no la viste. Exacto. Aunque lo que La me gente- estáis diciendo es que no la viste. es que, No sé, es como que- que ese prejuicio encuentro es- que... exactamente, la gente que la critica, es que realmente no la vio. Porque tú le Claro. preguntáis, ¿y por qué la criticáis? ¿Por qué? Ah, es que no la he visto. ¿No? Y generalmente es eso, ¿ah? La gente que la critica es porque no Claro. la vio. Exacto. Porque... Pero sí, la sí, critica, quizás pero también te han dicho, no, lo que crítica- pasa es que Jesús hace cosas con María Magdalena. Y es como... es que si veis la película vais a entender lo que pasa. Pero no es como... No es la... Bueno, pasa lo mismo con la película que vamos a hablar. No es la intención ser... ¿cuál es la palabra? No, no es pecador. Hereje. No habla mal. Hereje. ¿Perdón? Hereje. Hereje. No es la intención ser hereje, sino que la idea es como reflexión. Pensemos. Si usted no la ha visto, véala. Y después opine. Es que eso pasó en su momento, ¿eh? Claro. Y hasta ahora, loco, si me estaba leyendo comentarios ahora donde publicaban que le iban a dar. Y la gente, no, es que lo que pasa es que la otra... Y todos eran comentarios de... No la Yo sé viste. que yo voy a hablar, empecemos en eso, yo voy a hablar de esa película. Y es que la única casi película que de corte cristiano que a mí me gusta. Y yo me acuerdo, para hacer historia, yo me acuerdo en el año 80, yo estaba en la universidad en ese tiempo, y sale la noticia de la película, pero acá al tiro prohibida. Ujú. Entonces yo me acuerdo de la universidad, era... alguien la típica, se consiguieron en ese tiempo VHS de otros lados brasileños con los subtítulos en español y toda un atado. Y era el VHS pasándose de mano en mano para que la gente lo viera, pues. Hasta en la U me acuerdo en algún momento en algún salón se hizo para verla, para que todo el mundo la viera y todo. Y a mí, yo me acuerdo de la he visto en esas condiciones, un VHS regrabado y todo atado, y la vi y hoy la encontré espectacular. Aparte la música, y eso que se veía así charcha, la música era una cuestión impresionante. Las imágenes eran igual potentes. Las imágenes eran muy potentes como... Ese disco es muy bueno. Yo tengo el CD de Peter Gabriel. Y la de historia en Pasión. No, sí... de que Peter Gabriel. Y la Sí. historia en sí era muy rompedora con lo que uno está pensando. Y eso es lo que en un principio con todo la publicidad que se había hecho, poco menos tú pensabas que iba a haber en un principio orgías de Jesús y todo el atado. Y no, pues nada que ver. Y nada que ver, porque Pero es que- los cristianos que se negaban a verla, poco menos que decían eso, que Cristo po. salía con la María Magdalena y todo. Y tú la veís la película y no hay nada de eso. Hay toda una cuestión de Jesús, pero tomado como hombre. Y eso es lo que a mí me mató, el hecho de O sea, que tomen el personaje como si fuera un hombre común y corriente que llegado un momento de su vida y que está en la cruz, decide él cambiar y decir, no, sabes que yo no quiero esto, quiero vivir una vida como cualquier otra persona, con familia y todo lo. Y eso es una cuestión súper fuerte.
Pero llegado un momento después, hay en la muerte de él se arrepiente, vienen y él vuelve al momento de la cruz y decide que no, que era su destino la crucificación. Pero Es que, el momento de la tentación es muy loco. es que yo creo que la gracia de la película es efectivamente la humanización de Jesús. Sí. Cómo te presentan a Jesús como un ser humano, porque él nació humano, él no nació divino. O sea, él no andaba por las calles así como predicando de niño, y cuando él creció él no era. Esta película es como en el momento en que él recibe el llamado de Dios, y él como humano, como cualquiera de nosotros, reacciona como reaccionaría. Y yo creo que esa es la reflexión a la que la película invita, ¿cachai? Como, ¿serías tú capaz de hacer ese sacrificio por la humanidad si a ti te tocara? Y es que yo creo que la idea más como, loco, entiende el peso del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Yo creo que ese es el gran tema de la película. Al mostrarte a Jesús humano, con miedo, con estas ideas, ¿cachai? Enamorado de María Magdalena, pero conflictuado al mismo tiempo. Claro, es la idea de humanizarlo para hacerlo sentir más cercano. Y ahí yo creo que la gente como que no alcanza a conectar. Yo me acuerdo cuando yo la vi, también lo mismo. Había un compadre que era medio cuico y viajaba a Estados Unidos constantemente, y el tipo compraba ya DVDs y los traía acá a Chile y los copiaba en VHS y los vendía. Entonces te vendía los VHS así en widescreen. Que en esa época ver una película en widescreen en VHS era como lo mejor. Y me acuerdo que empezamos a ver La Última Tentación de Cristo, porque obviamente estaba en su catálogo ahí. Y yo no entendí nada. No entendí nada. ¿De qué se trata esto? No, caché. Ya después con los años ya entendí todo y como que llegué a esa conclusión. Y encuentro que es una película muy bonita por ese lado. De hecho, todas las películas de Scorsese religiosas son buenas. Sí, no, es la última Pero es tentación. que ahí Scorsese genera eso, el cuestionamiento. Claro, invita a pensar. A mí me encantaría hablar de estos temas, y especialmente en este podcast, con alguien que no sea chileno. Porque si bien una película como la que menciona Fred estuvo prohibida en ciertos países, ¿cachai? Yo solo me puedo atener a la realidad chilena, ¿cachai? Y lo único que me surgen son estas comparaciones odiosas, porque la serie que hablábamos recién, Jesús de Nazaret, que debe ser el único país donde dan la serie, o sea, que ya es tradición esa serie, Claro. digamos, que ya tiene casi récord Guinness de la cantidad de veces que se pasa en este país. Es una miniserie del 77, o sea, dictadura militar, sociedad sumamente conservadora. Efectivamente, una película como La Última Tentación de Cristo debió generar un montón de anticuerpos con el solo hecho de mencionarla, porque tenía esta otra miniserie que es una versión tan prístina y idílica de la figura de Jesús de Nazaret, que por lo menos en mi caso siempre quedó esa cosa media que, ojo, podía ser media hereje, pero igual mi mamá, que cuando era más joven, ella por opción fue católica, y a ella le gustaba mucho Jesucristo Superstar. Y me acuerdo de Jesucristo Superstar la dieron en la tele en algún momento, en televisión abierta, ¿cachai? Y mi mamá, y la vimos con mi mamá, y claro, o sea, dentro de todo, también como que sacó roncha esa película en la iglesia chilena, pero mi mamá, siendo creyente, la tomaba como otra forma de querer mostrar la historia, ¿cachai? De Jesucristo. De esta forma más rockera, más lúdica, insisto, no tan paqueteada como es la de Zeffirelli, ¿cachai? Entonces, claro, cuando te mencionan
El título. título lo dice, o sea, tentación. Y de hecho, una de las películas que vamos a hablar lo menciona en algún momento, digamos, que el dogma se basa en que Dios es infalible. Entonces, ni Dios ni su hijo pueden caer en sentimientos humanos, pues, ¿cachai? Porque dejan de ser infalibles. Claro. Y si hay una Entonces se falla quedan en con Dios, el cae todo. y se quedan con el título, pues, ¿cachai? Y yo me acuerdo que, claro, cuando te llegaban las primeras impresiones, me acuerdo que en Cine Video hablaron de la película cuando se intentó proyectar en Chile, muchos años después de su estreno. Ya se habían ido los milicos, ya de alguna manera se había acabado la censura, y Góngora hizo una nota y estaba Silvio Cayosi, estaba ¿cómo se llama el del Chacal de Nahuel Toro? El Litín. director Litín. Miguel Litín, ¿cachai? Hablando del tema de la censura, del no entender el mensaje de la película, ¿cachai? Que quedarse con el título, que decían, no, eso de que no, es que Dios tuvo relaciones y tuvo un hijo, y mostraban esta escena en que Willem Dafoe está así como tocándose la cabeza y así como medio excitado viendo a María Magdalena bailar, y como que se quedaban con eso, pues, ¿cachai? Entonces yo me acuerdo, a mí pasó algo parecido al Pedro cuando pude, y yo creo que la vimos más o menos en la misma época. También me acuerdo que en el Persa Bio Bio encontrar que tenían el VHS grabado del DVD, widescreen, y haber comprado la película y haberla visto en la casa de un amigo, que hicimos como una maratón, y me acuerdo que vimos Pulp Fiction y después vimos La Tentación de Cristo. Y claro que más que no entenderla, quedé con ese registro como de what the fuck, así como... Esto era todo. Claro, hicieron tanto escándalo por esta weá. O sea, ¿qué onda, cachai? Bueno, Sí, prohibieron la entrada a Maiden, weón. Es súper entendible. Pero no, le pusieron mucho. Le pusieron mucho. Generalmente pasa eso cuando censuran algo, es generalmente porque no lo han visto y se dejan llevar por los comentarios de otras personas. Y yo creo que, no sé, ahora que lo pienso, como que los fans, bueno, no sé, los fanáticos religiosos, voy a decir, son tanto miedo de que como es como plantea la película de la que vamos a hablar, Dogma, de mostrar como a un Dios o a un Jesús con fallas, con defectos, se le desmorona todo el sistema de creencias. Entonces son muy reacios a cuestionar la historia. Por eso son la serie de Jesús de Nazaret es tan exitosa acá en Chile, porque te muestra la historia tal como está en la Biblia, y te muestra a este Jesús, a esta imagen de Jesús que se transformó en icónica. De hecho, te pueden mostrar con una foto de John Powell y decirte este es Jesucristo, y tú no puedes decir, sí, él. Sí, pues, la iglesia casi lo adoptó, esa imagen del tipo. Exacto, Entonces, ¿cachai? las imágenes de él Entonces, aparecían en la iglesia católica. Cualquier historia que intente reflexionar sobre esta historia principal, ya a los fanáticos les da resquemor, no les gusta. Yo creo que cualquier persona que de verdad está interesada como en la religión, estas películas son buenísimas. Y Dogma también. Y la que, bueno, El Día de la Bestia, que es la otra película que vamos a conversar también. Oye, es tanto así como lo de el Jesús de Nazaret de TVN, que lo ha pasado por años, ayúdenme a decir años, Años. que
que en un momento era en formato 1080 o menos, 720, que la pasaban, y como llegó la época del HD y toda la tal, tuvieron que comprar comprar la Conseguirse nueva. versión VH conseguirse un en nuevo HD. máster. Un Sí. máster Oye, en pero yo HD. lo que quiero saber es qué pasaría si hubiera, no sé, una nueva versión en HD o en 4K del Jesús de Nazareno y le cambiaran el doblaje. Chucha, la gente se vuelve loca. ¿Es Qué mal, cierto? qué mal te Pero La gente ojo, excomulgan entraría en al pánico. director de TV. ojo. Porque Pues yo, hablando de ignorancia, yo no sé si lo han cambiado, la verdad. no, sigue estando el mismo, pero me surge lo siguiente, porque por ejemplo, este país es demasiado tradición, es demasiado Sí, po. tradicionalista, puede ser que sea menos empaquetado, puede que sea, no voy a decir menos momio porque las últimas elecciones nos demostró que no es así, pero sí Pero la menos, última encuesta que den es como que sí parece que no menos, tanto. menos empaquetado, que por ejemplo cuando las Mil y una noches fueron tan famosas, digamos, esta serie turca fue tan exitosa, eh, con el eh, Arenas, es el apellido de Leandro Arenas, es el que dobla a Garfield, que es el que hacía la voz de Onur, el personaje de Onur, que es un actor turco muy famoso. Y cuando el Canal 13 compra El Sultán, que es otra serie donde actúa donde está el actor de Las Mil y una Noches, no sé si esa serie fue doblada en Argentina o en México, pero no, Las Mil y una Noches fue doblada en Chile, pero El Sultán no estaba doblada en Chile. Y el personaje había calado, el actor había calado de tal manera que en Chile le hicieron un redoblaje al personaje del Sultán para que Leandro Arenas doblara al personaje para que mantuviera la voz de Onur Neo. ¿Cachai? Entonces, ¿a qué voy? No me extrañaría, como dice Pedro, que a lo mejor si sacaran un máster en 4K moderno de la serie Jesús de Nazaret y hicieran un redoblaje, yo podría estar seguro que aquí, acá en Chile, TVN agarraría, lo metería a la edición, haría un sincronizar y mantendría Sí, porque el compadre. el doblaje clásico De que no sé quién en será esta nueva que versión. dobla al Robert Powell, al compadre a Jesús, que tú lo escucháis y llegáis y te persináis, te persináis cada vez que habla el compadre. Sí, yo creo que la gente saldría a la calle y Plaza Dignidad se llamaría Plaza Jesús de Nazaret. Absolutamente. Sí. Es que ya es una tradición, si mira, más allá de... Claro, uno podría, tradición. o sea, Me acuerdo que un tiempo dejaron de darla, ¿o no? Y la gente no, como que igual como nunca la han dejado de dar. ¿Reclamó? No, nunca ¿Nunca la han pasó? dejado de dar. Wow. Loco, terminó Sábado Gigante. O sea, si hablamos de tradiciones de la televisión abierta en Chile, terminó Sábado Gigante. Y Jesús de Nazaret sigue ahí. Sí. Sigue ahí. Sigue ahí y claro, pues ya es tradición. Es tradición. Mira, estoy leyendo aquí la trivia de IMDB. ¿Ya? Y justamente, en Chile se ha transformado en un clásico de Semana Santa y lo transmite Televisión Nacional de Chile cada año desde 1982, estableciéndose a sí mismo como una tradición en los hogares del país. Oye, lo traducí inmediato, sin ChatGPT. Había un álbum de la minita de Jesús de Nazaret. ¿En serio? Sí. Oh, me imagino a las niñitas ahí del Mario Auxiliadora cambiando las monas ahí en el recreo. Absolutamente. Como los hijos de Flanders. Claro. Tengo a Jesús de Arameo. De Arimatea, José de Tengo a Juan Arimatea. Bautista. En todo caso, la película esta, El Jesús de Nazarí, es una tremenda superproducción. Sí, Los actores todo. que trabajan son puta.
Todos, Avengers. todos los de esa época eran todos. No Mira, sé. mira, aquí Abuelo Pájaro, Robert Powell, Olivia Jose es la La Julieta. Julieta. Sí, po. Laurence Olivier, Anne Bancroft, Ernest Borgnine, Claudia Cardinale, James Valentino, Stacy Keach, wow, James Earl Jones, James Mason, Donald Pleasence, Ian McShane, Christopher Plummer, Anthony Quinn, Ralph Richardson, Fernando Rey, y así, ¿quién Puta, más? no, sí, galeta de gente Michael famosa York, trabajó en esa cuestión. Ian Holm. El Mira, único que no era mismísimo Ian famoso, Holm. el único que no era famoso era el Robert Powell, que se hizo famoso. Sí, mencionaste a Laurence Olivier y a Anthony Quinn. Sí, por los primeros. Ya. Están todos. El único que no era famoso fue el actor Ian que hizo de Holm, Jesús, por que era loco, Robert Ian Powell. Holm. Pendejito, Lolo. Se hizo famoso con esa película de Robert Powell y después no pudo hacer ni una película más. ¿Viste? ¿Cómo quedar pegado en Ese personaje. un papel? Sí. Ah, pero Jane Caviezel, ese se quedó con el papel pegado también. Sí, también lo marcó. Ese se volvió loquito. Sí, pues Después- se echaló un poco. Sí, después hizo una película con media así como media. Sí. Yo me acuerdo que Anthony Quinn hizo una película de Barrabás, que Sí. era Sí. como casi una segunda versión, era como una secuela solapada de Jesús de Nazaret, porque partía del momento en que liberaban a Barrabás. Ahí partía la película. Sí. Y como él seguía y después terminaba crucificado. Sí, se pasa en Semana Santa también. Hasta hace poco la pasaban en Semana Santa. El Barrabás. Qué loco. Y el mismo año de Star Wars. Ahí tienen. ¿Quién te viera Star Wars? ¿Quién te viera, quién te vio? Hoy ya llevamos 27 minutos de relleno. Ya, Oye, pues, pasemos perdón, a la siguiente. estaba en el Simon McCornydale, que era Lucius. Manimal, po. Yo me acuerdo de él por Manimal. Manimal. Sí. Oh, Y salía- no, de eso no me acordaba. Y además él salía en la tercera Tiburón. La Tiburón 3. Ah, mira. Que Perdón, era ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama, verdad? el actor Simon McCorkindale. Así se escribe. McCorkindale. Que es un güerito así, un rubiecito. Y me acuerdo que salía en la serie Manimal, que aquí la dieron mucho tiempo y la weá duró una temporada en Estados Unidos y la repetían y tú veías los episodios una y otra vez. Pero creo Y que en fueron tu- como 5 capítulos Manimal. Y en Tiburón 3. Una carrera de éxitos. Una carrera de éxito. Oye, ya vos, Pedro, pero tú elegiste tremenda película. Sí. Sí, fue El Día de la Bestia. una película que yo tenía olvidada, sí que existía y que a última hora me acordé buscando películas demoníacas. ¿Cuándo la viste? Oye, loco, la vi también en la misma época en la que apareció La Última Tentación de Cristo. La diferencia es que yo el Día de la Bestia, no, falso, todavía antes. Esta es del 95, yo la vi antes. Sí. Yo la vi en esos VHS que venían grabados de otro VHS, de otro VHS y de otro VHS. Entonces la calidad de imagen era pésima. Se veía súper oscuro. Y eso le da como un aire. El hecho de que fuera tan contrabandeada y que fuera de un tema tan blasfemo también, le daba como un aire mítico a la película, po. Y verla ahora en 2026 como en Full HD, que se nota que está como iluminada artificialmente, como que le quita un poco la mística. Pero siento que la vi por primera vez. La primera vez la vi como en otra ola, como más como cabro chico, y ahora la vi como con ojos de viejo amargado. Ya. Me encantó, la encontré. Y que sé que yo cuando la vi, claro, bajo esa mística hereje que tenía la película cuando la vi por primera vez, encontraba que no era chistosa. No quiero decir que es fome,
Pero era como, loco, esto no hay que reírse de estas cosas. Entonces como que la encontraba muy subversiva. Encontraba que el humor que tenía era muy subversivo, que era muy provocador, muy incorrecto, como era una película que no podía, que tenían que verla como escondido más que nada. Así como que me recuerdo haberla visto cuando la vi. Pero ahora verla ya más grande, ya después de venir casi de vuelta, se siente muy juvenil y juguetona, como traviesa más que hereje. Y me gustó harto. Bueno, quizás los que no la han visto, es la historia de un... Él dice que no es cura. Es No me acuerdo teólogo. cuál es un teólogo. Claro. Que descifra la fecha en la que va a venir el anticristo. Que va a ser un día de Navidad, el día de Navidad de ese año, la noche de Navidad. Entonces él a toda costa tiene que impedir que ese anticristo nazca. Y tiene que hacerlo solo, porque nadie más puede ayudar. Y mientras la estaba viendo pensaba, oye, esto es como Marty Supreme, es como Uncut James. Como ese tipo de película, de un tipo que tiene que hacer algo y para lograrlo va dejando la embarrada y la embarrada para atrás. Me acordaba mucho de Marty Supreme. Y es muy chistosa. Me dio risa eso. Es curioso lo que mencionas, porque a diferencia tuya, a mí El Día de la Bestia, al igual que Dogma, que es la otra película que vamos a hablar, llegaron en un momento, en una época, no en un momento, en una época particular de mi vida que era cuando yo estaba estudiando la carrera. Entonces, todas estas películas que de alguna manera salían quizá un poco del mainstream, si bien Dogma es una película gringa, digamos, pero sigue siendo una película muy independiente, digamos, más allá del elenco que tiene, que eran películas que salían como de grandes estudios. Uno que estaba estudiando cine en Chile, weón, que no había un peso para ni una weá, era como, weón, yo quiero hacer estos weones, Sí. porque hacen o sea, ¿cómo hacen esto? Y seguro lo hicieron con muy poca plata. Disculpa, eso igual a mí me gustaba. Era como, loco, ¿se puede hacer este tipo de película? Como ser tan provocador y tan... Para mí esto era en el 95 era como una cuestión novedosa, porque estoy como, loco, esta gente hace esto. Esto lo encontraba fascinante. Sí. Pero yo no vi El Día de la Bestia pirata, porque El Día de la Bestia llegó al cine Arte Alameda. Ya. De hecho, debe haber sido la única sala donde se proyectaba la película, porque no se proyectó en salas comerciales. Pero me acuerdo que causó cierto revuelo, especialmente en estas escuelas de cine, las escuelas de cine, como que, oye, llegó esta película de española que dejó la grande, fue un éxito, un hit de hits en España, ¿cachai? Ya Alex de la Iglesia venía con Acción Mutante, que otra pelada de cable también hecha con 2 pesos, weón, y tiene la misma vibra, que también se ve como de muy buena factura, pero hecho con el vuelto del pan. Sí. Entonces llegáis al Día de la Bestia y claro, es como, ¿qué me puede dar el cine español? ¿Cachai? Es como... Que para uno como que el cine español era Almodóvar y Carlos Saura, y era como... Claro. Ahí Entonces nomás. te sentáis a ver ahí... me acuerdo que llegué... Porque la daban como en un horario más o menos de matiné, y yo terminé clase y como que llegué y me perdí los primeros minutos. Que es toda esta escena cuando cuando Angulo está hablando con el cura y le cae el cura la cruz encima, ¿cachai? Yo llegué cuando estaba en los créditos iniciales, pues, pero ya llegué así, no sé, me senté y de las primeras escenas el cura, este teólogo cometiendo pecados, ¿cachai? Cuando empujaba el mimo por la puerta, por la escalera del metro. Ya con eso partí, dije, a ver, ya. No, yo estaba así.
Pecado. Sí. Y además que tenía esto tan español de que no se censura lo bueno, no se autocensura. O sea, Claro. el abuelito de Santiago Segura, que el viejo se pasaba con las presas al aire y el viejo estaba ahí, weón, y no te censuraba, no se, o sea, no se autocensuraba Alec de la Iglesia, lo mostraba y era todo para cagarse la risa. Y, Claro, y, de- eso era lo y- fascinante de cómo se puede hacer eso. sí, pues. Incluso el CGI, pues si tiene un par de CGI, especialmente con el macho cabrio cuando hacen con este con este psíquico en su departamento, que hacen su primer rito y aparece el macho cabrio y se levanta, y eso era CGI. Y después la escena final cuando salía la bestia también con CGI. Y tú ¿Tú decías, te la "Oh, repetiste ahora para ver el podcast? no, pero es que es algo que la he visto demasiadas veces. La he visto muchas veces y de hecho los gringos son los únicos que han sacado las 3 primeras películas de Alec de la Iglesia, las han sacado en 4K. Carísima, te inventan. Filmico las trajo. Yo, de hecho, compré, tengo Acción Mutante en 4K y tengo Perdita Durango en 4K también. Qué belleza. Pero no he podido comprar el Día de la Bestia porque sí están como muy caras, ¿cachai? El día de la No, bestia. Pero bueno, yo la vi en HD y se ven filetes los efectos especiales. Se mantienen súper bien. Es que sabí que el cine español hubo un momento que no. Que. Como tú decías, de Pedro. Lo único que uno cachaba era Pedro Almodóvar y el Carlos Saura. Pero este compadre, cuando llegó a Chile a uno a empezar a ver películas de Alex de la Iglesia, quedó la grande. El compadre tiene una manera de hacer así, esa como bien del lenguaje acerca de cómo todo esto, estas imágenes de los personajes. El personaje de Santiago Segura es un de este guatón rockero y todo el atado, es simpático. Es para cagarse la risa. Es que, Y es que yo creo que la gracia igual que tiene el Día de la Bestia y que yo creo que porque caló tanto en la juventud, no sé, chilena, no sé, yo creo que del resto hispano también, es que tiene este lenguaje que es muy familiar para uno, po. Creo que para nosotros en esa época Almodóvar y Carlos Saura eran que hacían películas para adultos, en el sentido de para gente mayor, madura, temas sobre matrimonios, y divorcios, e infidelidades, temas de adultos. Pero esta cuestión es una película que estaba hecha con espíritu joven, para gente joven. Al menos yo la viví así, me imagino que Claudio también. Como esta cuestión, como venimos a romper lo que tú pensabas de nuestro cine. Y tiene como una cuestión muy gringa el de la bestia, como un lenguaje muy gringo. Parece película norteamericana. Tiene como ese tipo de lenguaje. Y se nota como dice Claudio, que está hecha con dos chauchas, porque se nota que está aprovechado al máximo los recursos que tienen. Como que se nota que está escrita como ya necesitamos tener máximo 3 personajes, no más, ¿cachai? Como que está muy bien planificada. Y se nota, ¿cachai? Cada escena está muy bien pensada. Y claro, cuando uno está estudiando esta cuestión audiovisual, cine, ver esta cuestión era mágico también, po. Pero también me gustó mucho ahora verla adulto, encontrarle tema a esta cuestión. Porque no es solamente la jugarreta de quererse subversivo y meterse en temas sacros, ¿cachai? Solamente con la intención de reírse. Pero, por ejemplo, en la película hay muchas alusiones a grupos de gente
que se junta, como no sé, a hablar de filosofía o hablar de esoterismo. Hay varios grupos en la película. Bueno, hay un personaje que es un charlatán. No sé, como que la película igual te está hablando de que vivimos en una sociedad que está buscando respuestas. Está buscando encontrar a Dios, está buscando encontrar un sentido a la vida, mientras las cuestiones están ocurriendo a tu alrededor. ¿Sí? La maldad está afuera, la bondad está afuera, pero toda esta gente está buscando, como a través de este tipo de charlatanes, está buscando una respuesta. Y no me había fijado que esta película tenía como... que quizás puede ser hasta sin querer. Pero ahí está, pues. Y de hecho, pensando, ay, que la encuentro tan original, siempre la encontré tan original. Sí. Sí, bueno. Porque ya este tema de el teólogo de Alex Angulo, que de alguna manera, claro, uno vería que esta cruzada de este personaje que agarra, de alguna manera agarra una cruzada santa. O sea, él va a impedir la llegada del anticristo. O sea, aquí nadie podría decir, oye, la película hereje. No, el tipo, dentro de su fe, él quiere evitar la llegada del anticristo. Pero esta cruzada que podría ser muy santa de la iglesia nos entrega esto contrario, que yo siento que es quizás lo que cualquier persona con dos dedos frente pensaría, decir, ya bueno, si necesito llegar al mal, tengo que ser un pecador. Entonces él dice, ya, tengo que empezar a acumular la mayor cantidad de pecados, ¿cachai? Para... Muy inocente, ¿no es cierto? Porque es como que, además, yo que soy metalero, era muy gracioso ver esta caricatura, ¿no es cierto?, de la música satánica. Que es como Alex Angulo llega con el personaje Santiago Segura, que tenía esta tienda, y él llegaba a buscar, y eso daba mucha risa, porque además estaba mal escrito, ACDC con H, a buscar estos discos, porque claro, los voy a escuchar, y además más el concepto chileno con chucha, po. Vengo a escucharlo al revés, a ver si encuentro un mensaje oculto en la wea, ¿cachai? No, pues eso es todo una genialidad, pues, y el tipo va encontrando y va buscando, y claro, se encuentra con este charlatán, y dentro de las imágenes ven cosas que él ya vio, entonces, o sea, es un charlatán, pero algo de me sirve en mi búsqueda, porque Claro, es como cuando el que busca siempre encuentra, pero encuentra cualquier cosa, que luego cualquier cosa para él es una señal. Lo que pille es una señal. Sí. Entonces eso igual es tema, ¿cachai? Que tiene que ver también con todos estos grupos de gente que busca explicaciones sobre la vida y más allá. Entonces siento que toda esta película es sobre gente que está buscando respuestas. Porque hay la película parte con el tipo ya habiendo resuelto el misterio, ¿cachai? No, ya tengo la fecha, sé dónde van a ser, ¿cachai? Como que tú no veis de dónde viene este loco. Entonces, igual como que tú la estáis viendo de repente y decís, y si está loco, quizás es un demente nomás, quizás no tiene razón durante la película, porque tipo igual como que está con los ojos abiertos y tiene como una cara como de ente inocente y loco, no sé, como que yo en un momento igual como que dudo, o el resto de los personajes dudan de lo que él está diciendo, porque acuérdate cuando lo llevan preso por robarse el libro, lo amenazan con llevárselo al manicomio, po. bueno, de hecho yo siento que de la iglesia es súper ambiguo en esta película, porque Sí. están estos temas, lo que mencionas tú, está este tema de este grupo nacionalista, que de alguna manera también está ahí como la maldad, ¿no es cierto? Estos que limpiamos Madrid, limpiamos España, que era este grupo neofascista. Mm. Está todo este tema que yo siento que
de la iglesia lo deja súper a la interpretación del espectador. Si efectivamente, de verdad, nos encontramos frente a una película donde hay una cruzada santa o de un viejo loco que se sacó una teoría del culo y que todo lo que vio fue producto del ácido, porque acuérdense que toman ácido dentro de las cosas que él intenta hacer para poder conectar con el diablo es tomar estas pastillas, pues, ¿cachai? Tomar no, era ácido porque eran en estas como Sí, po. estampillas, ¿cachai? Entonces también en algún momento, especialmente en el clímax de la película, es como, ¿realmente pasó esta weá o estos weones estaban en bola? Sí, pues ahí no te lo deja claro eso. No, pues es súper ambiguo en ese sentido, te lo deja como la interpretación de que además que no terminan bien los personajes, ninguno, o sea, el personaje de Los Santiago que sobreviven, Segura, los que terminan, claro, termina muerto y los otros dos, uno termina quemado y los dos terminan como vagabundos, ¿cachai? Terminan como todos estos seres que terminan como estos personajes que como este grupo loquitos de quería la calle. eliminar. Claro, un homeless ahí. Claro. Claro, y como locos de la calle, porque se terminan conversando, oye, nosotros salvamos el mundo, pues, weón. O sea, imagínate, vais por la calle y te encontráis a dos viejos ahí que dicen, no, si yo salvé el mundo, pues, weón. Venía el anticristo y yo lo maté. Y te cuentan un cuento y vos estás así, sí, abuelo, sí. Tome 100 pesos. Pesetas. Claro. Sí. Entonces, claro, eso igual es otra cosa que me gustó mucho, que la película se toma a sí mismo muy en serio. Todos los personajes están muy metidos en lo que está pasando, están muy comprometidos. Todo para lo que está pasando es serio. A pesar de que nosotros estamos afuera mirando y es como todo un despelote, ellos están muy preocupados. Y eso igual siento que me da mucha risa igual. Tengo ese cuidado en crear como una... que todo es cierto. Sí, o sea, bueno, y están todos estos otros personajes que no hemos hablado mucho. O sea, la familia de Santiago Segura, esta vieja La muy vieja chora que termina muy mal, digamos, en esta pelea. Claro, muere sin querer, digamos. La virgen, esta trabajadora que no le da la pasada al otro guatón, ¿cachai? La mina de este chanta que está ahí porque es linda y que tenían que hacerlo con una virgen, era gracioso. No es virgen, no Claro, eso sirve. es lo bueno, bueno. No sé. Que eso, como que ningún personaje está ahí gratuitamente. Todos tienen una función que cumplir. Y no hay nadie que sobre. Entonces, la señora y la virgen están ahí a cumplir papeles que al final te das cuenta para qué sirven. Y la italiana también. Nadie está ahí por casualidad. Todos tienen un papel importante que cumplir. Y eso es muy chistoso igual. Sí. O sea, la muerte de la vieja. Claro, que, pues, por eso yo la comparo mucho con Marty Supreme. Porque el ¿Ya? tipo tiene que hacer una cuestión y en el camino se pitea a la vieja, se pitea a la virgen. ¿Cuánta gente muere en esta película? ¿Cuántos daños causa este viejo a medida que va avanzando la historia, ¿cachai? Desde el mismo para adelante. Claro, o sea, el cura al comienzo, el obispo, digamos, no sé, Claro, ¿cachai? Como de que esta ya no puede iglesia, parar. Y no puede parar. el Tiene que llegar al final. este fan que se electrocuta, no, ahí todos terminan mal, la mayoría termina mal. Porque, Sí, no, yo, de hecho, fue mi elección como película de Semana Santa por eso, ¿cachai? Por bueno, si no se dieron cuenta, nuestro especial de Semana Santa es el tema del capítulo de este año es la subversión. Y a mí me elegí esta película por eso, que me recordaba mucho un tiempo en que yo decía, wow, se puede hacer esto en el cine, podemos tocar estos temas en el cine, podemos agarrar para la palanca estos temas que son tan sacros y que a mucha gente le espantan. Y claro, yo esperaba encontrarme con una comedia básicamente hereje, pero al final me di cuenta que igual tiene un tema, igual tiene algo que decir. De esta búsqueda de significado, de que todo tenga un sentido.
de que todo tenga una explicación. ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Qué es lo que hay más acá? Y eso es lo que al final da pie a que empieza a que la película comience, y es con lo que todos los personajes están metidos, po. El animador del programa de televisión también, pues luego un charlatán que le vende a la gente por televisión todas estas explicaciones más que nada, po, ¿cachai? Este es el demonio, aquí está, es un niño. Y toda la gente está en esa. Y encontré como, mira, interesante. Sí, sí, Alex de la Iglesia tiene esos temas. Pero ahora yo Tiene siento, buenas mi películas. pregunta es, en esa época, ¿el tipo estaba consciente de eso o solo estaba haciendo una comedia? Porque igual es muy juvenil y es muy chistosa, es muy irrespetuosa. Bueno, el tema ¿Habrá de estado, qué tan consciente habrá estado de lo que estaba el haciendo? tema del anticristo y del hecho de ir ya se había tocado los temas, por ejemplo, en la profecía estaba lo del anticristo y todo, y encontrar la fecha del nacimiento del anticristo, todo, o tratar de Claro, matarlo. pero ahí estaba Estaba ese tema. Y en otras películas también del nacimiento, cuando llegó el 2000 estaban toda esa onda del sí, pero anticristo. los tocaban como Películas como de en terror. películas de terror, porque le Sí. daban como la importancia, ¿cachai? La seriedad de la importancia del tema. ¿Qué pasaría si llegara el anticristo? ¡Pah! Una familia de un político. ¡Oh! El niño va a tener influencia y tú estás, ¡oh! Y el niño al final, ¡ah! Pero acá te lo estaba mostrando no solo en tono de comedia, sino que en comedia negra. Y con humor subversivo e irrespetuoso, con imágenes blasfemas. Eso yo a los 15 años no lo había visto nunca, por lo menos. Claro, siempre en estas películas la llegada del anticristo es como apoteósica, pero acá de verdad es como que estáis siguiendo un viejo loco que está siguiendo una teoría descabellada, pues, ¿cachai? Sí, sí, Claro, porque es no, una comedia respetuosa, ¿cachai? claro. Empieza con una cruz cayendo encima de un cura aplastándolo como acordeón. Y está filmado como un chiste, po. No es como algo de Y, terror, para reírse. y los personajes son como chistosos también. Pues Sí, son todas caricaturas, po. sí. El Santiago ¿Cachai? Segura De hecho, nomás. hay una parte que yo me acuerdo que muestran como al Santiago Segura vestido de metalero, al cura y al charlatán, los tres juntos en un plano. Y yo dije, mira, qué buen trío de personajes se le ocurrió a este loco. Juntar a estos tres fanáticos. O estas tres facciones de la religión, ¿cachai? El fanático, el cura y el charlatán. Oye, ¿tú veías ahora el Santiago Segura? Está igual. No, está flaco. Ah, está flaco, ¿verdad? Po? ¿Verdad que está Flaco. flaco? Po? Flaco, flaco, ¿Verdad? flaco. Él empezó después, bueno, se hizo famoso y después dirigió sus propias películas, dirigió Torrente. Torrente hay un montón de Torrente y en la primera estaba gordito ya, y ahora la última Torrente que dice que estaba leyendo que en España batió todos los récords de taquilla la última película de Torrente que se llama Torrente Presidente. Y batió, y se estrenó justo el fin de semana pasado se estrenó con la última película de Pedro Almodóvar. Pero Y dice que nadie vio la de Pedro Almodóvar, la de Torrente, récord de taquilla en España con la película de Torrente. es que yo creo que estaban en una época en que la gente quiere distraerse, hermano. Quiere Sí, reírse. Sí. No quiere película dramática. sí. Esa es Por la. favor, dame Torrente. Aunque sea Torrente 5. Dame Torrente 5. Yo vi la 1 solamente y la encontré muy buena. Y también me pasa lo mismo, así como loco se puede hacer chistes de esto. En una película. No en un video de chocopete. En una película de verdad. Sí. Filmada en cine. Se gastó plata para esto. Para este chiste. Hagamos unas pajillas. No, Torrente. No puede ser. Es terrible. Ese personaje me gusta mucho porque es como muy ingenuo igual. Porque a él le gusta el rock satánico nomás, po. Y sigue la onda por la aventura, no es que el loco sea como esté muy metido en el tema tampoco.
Sí, para la risa. Oye, y si nos vamos a la otra, Sí. eh, puede que sea más discursiva, de alguna manera. ¿Tú crees? Lo que pasa es que, bueno, vamos a hablar de Dogma de Kevin Smith, Del 99. del 99, que es más o menos, es como el pick de, de, de Smith en su filmografía, digamos. Porque Kevin Smith es un tipo que viene de un cine muy independiente, que la rompió con una película llamada Clerks, una película en blanco y negro, muy barata, que le va muy bien. Después hace Mallrats. No sé si después hizo, sí, creo que alcanzó a hacer Chasing Amy y después hace Dogma. Le va muy bien con Clerks y con las otras como que ya como que no le va tan bien, digamos, pero ya empieza a armar como este grupo de amigotes que de alguna manera le prestan ropa y siempre salen en sus películas. Ahí estaba Ben Affleck, Matt Damon, Jason Lee. Entonces nos llega con esta película que yo estuve investigando y claro, no llegó a Chile, pero tampoco está explícito que haya sido una película prohibida, pero definitivamente, o sea, claro, existe, podríamos decir que existe una censura explícita cuando alguien te dice, no, esta weá no es para que lo vea el común de la gente. Y existe ya una censura más implícita que es el desinterés de alguna distribuidora en traerla. Sí, como esto no lo va a venir a ver nadie. Y en No lo va a peor venir de a los casos, va a haber un boicot. Es que ya estábamos en democracia y la dictadura ya no había, entre comillas, censura. No, po, pero yo creo que eso es lo que dice Claudio, que a lo mejor no es una censura en el que el Estado viene y te dice no traigan esta película, sino más una censura de tipo capitalista, digamos. Es decir, ¿sabes Claro, qué? Esta cuestión en el No la ve mejor de nadie. los casos no la va a venir a ver nadie, y en el peor, o sea, en el mejor de los casos va a venir el puro Claudio a verla, y en el peor de los casos va a haber un boicot. Entonces, mejor no. claro. Porque yo no sé en esa época qué tan... O sea, yo creo que Kevin Smith nunca ha sido mainstream. Yo Nunca creo ha que lo sido intenta. Yo creo que lo O sea, intenta. Yo yo creo creo que lo que intenta. lo intenta, pero es como de nicho nomás. Como tú dijiste, empezó como una carrera como muy independiente y tiene un estilo muy marcado y uno muy, muy marcado. Y yo no sé si en algún momento se le ha hecho mainstream fuera de Estados Unidos. No. Así, hola, loco, se estrena en Chile la nueva de Kevin Smith, vamos corriendo a verla. Entonces, yo creo que para la distribuidora en ese tiempo no era buena idea económica nomás, no traerla. ¿Pero de qué se trata? Dogma trata de el posible fin del mundo. Dogma nos cuenta la historia de la última descendiente de Jesús que tiene que evitar que dos ángeles renegados que son Loki y Butterfly, que son los personajes de Matt Damon y Ben Affleck, ángeles expulsados a la tierra, a Wisconsin especialmente, como un castigo. Chiste muy local, porque uno, claro, igual uno como que le debe parecer gracioso que Wisconsin siempre ha sido como un estado bully Sí, en los Estados Unidos. Como que yo me acuerdo, no me acuerdo si son estas películas de Trey Parker, de los creadores de South Park, no me acuerdo si era en Orgasmo, que cuando les preguntaban a estos canutos de dónde eran, no, que son de Wisconsin, y era como, I'm sorry, así como, chucha, disculpa, ¿de dónde venís, cachai? yo veo a unos youtubers que son de Wisconsin y dicen que son puros curados nomás. Y con esta última descendiente que es contactada, que trabaja en una clínica de abortos, es contactada por la voz de Dios, el,
¿Serafín? No. Metadron, el Metadron, que es la voz de Dios, porque los humanos no tienen la capacidad psicológica ni auditiva para escuchar la voz de Dios. La contacta para llevar esta causa sagrada básicamente porque la Iglesia Católica ha decidido generar un cambio en el dogma. Y como veníamos hablando un poco antes, este cambio de dogma de llevarse a cabo demostraba que Dios era infalible. Ya no era infalible. Y al no ser infalible generaba como una contradicción cósmica que iba a acabar con la existencia. Entonces esta chica que en una primera instancia no sabe que es la última descendiente, o sea, solo le encomiendan esta misión, se encuentra con dos profetas que son los personajes recurrentes en el cine de Kevin Smith. Son dos personajes recurrentes, desde Clerks en adelante salen, que son Jay y Silent Bob, que el silencioso Bob es el propio Kevin Smith, y el Jason Mewes, que es Jay, que yo creo que no ha hecho nada más allá de esas películas. Sí, eso Y es como el amigote de toda la vida de Kevin Smith, que son estos personajes. Jay, un personaje mal hablado, fumeta, que lo único que piensa es en cacha, y el otro personaje que es como más tierno y no habla. Voy a ver de inmediato el currículum de Jason Mewes. A ver qué más ha hecho. Y nos encontramos con una película que, bueno, o sea, tiene los mencionados. Matt Damon. Ben Affleck. Jason Lee, que podríamos decir que no es una superestrella, pero ha hecho series famosas. El tipo es conocido. Salma Hayek. Mira, disculpa. Sí. Jason Mewes tiene un papel en The Flash donde hace de Jay, el guardia de seguridad. Ya. Tenemos a Salma Hayek, tenemos a Alan Rickman. George Carlin, que es más bien un stand-upero cómico, que hace de este obispo, que es el que de alguna manera lleva el catolicismo wow, y que genera este cambio de imagen de este Cristo sufriente por el Body Christ, que es un meme, ¿cierto? Fue un meme en su momento de este Dios así como buena onda. Oye, yo no sabía que era eso. Yo no sabía que ese meme venía de esta película. Y cuando vi la figura dije, oh, mira. De hecho, yo había visto el Steelbook de Dogma. ¿Ya? Y sale el Body Christ en la portada y decía que, oye, qué penca, copiaron el meme, qué fome. Copiaron el meme. Y un poco esto trata esta película, que es una comedia, que, bueno, de hecho el mismo Kevin Smith parte haciendo un disclaimer, así como ya antes que se levante la tormenta de arena, esta es una película, estamos hueveando, dentro de todo nuestro mensaje es un mensaje de amor hacia Dios, ¿cachai? O sea, no sean graves, o sea, no hueveen por una película de mierda, por la larga eso es lo que dice. Y de alguna manera, dentro de tanto chiste, te encontráis con un Kevin Smith que te está sermoneando, o sea, no sé si sermoneando, pero de alguna manera te está haciendo cierto tipo de catequesis, digamos. O sea, se ríe del cristiano, del católico, porque se mete con el catolicismo, ¿no? O sea, sabemos que dentro está el cristianismo, están los mormones, hay un montón de ramas relacionadas al cristianismo, ¿no? De los que creen en Cristo. Pero acá se centra con los católicos. Que es algo que los que hemos sido católicos tiene todo el sentido del mundo, ¿no es cierto? Que es como que acá en Chile en los 90 fue muy de moda el decir yo soy católico a mi manera. Yo soy católico, y yo lo escuché muchas veces, yo soy católico a mi manera. ¿No es cierto? Que es que de alguna manera
se siente creyente, quizás más bien porque viene de una familia, entonces de alguna manera está metido como en la tradición familiar, pero no es que crea mucho. Y bueno, está este chiste, ¿no es cierto?, que hace Alan Rickman cuando él se presenta, que la descendiente del personaje lo hace la Linda Fiorentino. Y no conoce al tipo. Después, cuando él empieza a contar la historia, dice, como las plagas, y ahí hace el chiste. O sea, claro, si no salió una película de Charlton Heston, no conocen. O sea, es un chiste. A mí me parece un chiste genial, ¿cachai? Pero de verdad es como, bueno, tú conoces la historia. O sea, todo lo que podemos conocer la historia de Cristo, si volvemos más al comienzo del podcast, yo creo que muchos conocen la historia porque vieron la serie Jesús de Nazaret. No han leído la Biblia, pero si salió en la película Jesús de Nazaret, pasó. Sí. Sí, ¿Cachai? es así. Acá pasa un poco lo mismo, cuando dice, bueno, te hablo del Metadrón y no sabéis quién es, pero menciono algo que salió en la película de Charles Heston y todos son teólogos, ¿cachai? O sea, todos son expertos en la materia. Y el viaje de este personaje es un viaje de fe, digamos. De recuperar su fe. Esta chica trabaja en una clínica de aborto, está resentida con su fe porque no puede engendrar, la dejó el marido por otra, porque tuvo problemas en su útero y no pudo tener crío, entonces sentía que nada, la vida era un mal chiste de alguna manera. Y en este viaje que tiene con estos dos pseudos profetas, se van sumando otros personajes como el 12º apóstol, que lo sacaron de la Biblia porque era negro, que es el personaje de Chris Rock. Y ahí empieza también a tocarle la oreja a las creencias, ¿no es cierto? Ya que hablamos, por ejemplo, esta imagen de Cristo, de John Powell, blanquito, pelo largo, ondulado, ¿no es cierto? Y aquí te dicen que no, que Cristo era negro, que le debe Lucas a Chris Rock, y que Dios no es él, es ella. ¿No es cierto? Que toda esta conversación que hace la musa, el personaje de la Salma Hayek, que indica que, claro, en un mundo machista las cosas las escribieron los hombres, por lo tanto no costaba nada cambiar el ella por el él, entonces Dios pasó a ser un hombre, una entidad masculina cuando en realidad era femenina. Pero a la larga está como tocando la oreja constantemente, pero en ningún momento está, podríamos decir, mojándose el potito. No está acá cuestionando. O sea, cuestiona la fe, cuestiona tus creencias, pero no te dice que dejes de creer. Es que hay una parte que en la que creo que Chris Rock habla un poco de eso. Y siento que la película, que gran parte del chiste de la película es ese mismo, ¿cachai? Es, loco, tú no sabís lo que estáis hablando, estáis puro repitiendo cuestiones, no sabís cuál es la verdadera historia, y tú te has dedicado a creer y no a cuestionar o no a pensar. ¿Sí? Porque la escena de la Salma Hayek es muy buena en ese sentido, porque te dice, loco, piensa. ¿Por qué en la Biblia la mujer es la que causa todos los daños? Y era la manzana, y era la que hizo esto, la que traicionó a no sé, a este otro. Entonces como que la película igual como que no es que te diga, oye, esto es mentira, esto es... Y hace la diferencia también cuando lo dice el personaje de Matt Damon, como las leyes de Dios no son lo mismo que las leyes de la iglesia. Las leyes de la iglesia son hechas por humanos, entonces tienen tendencia a fallar. Entonces, ese discurso que está haciendo Kevin Smith no es contra Dios o contra la creencia. O sea, no es contra Dios, sino es contra la religión, sino contra creerlo. Hay varios discursos igual en la película sobre la diferencia entre creer en Dios y creer en la religión.
O sea, Es decir, no, a Dios le carga que se hayan separado en facciones todas las religiones. Porque significa que sí. están creyendo en la religión y no en Dios. Y La, uno queda, sí. Siento que de hecho incluso podríamos decir los villanos tienen un punto, ¿cachai? sí, po. Tienen un punto, en el sentido de que el personaje de Ben Affleck, el Butterfly, es como que le decía a Loki, no, pues weón, matar en nombre de Dios, porque Loki, el personaje de Matt Damon, es el que acataba El las ángel órdenes. discriminador. Claro, el ángel que acataba las órdenes de Dios y bueno, había que barrer con Sodoma y Gomorra, con las poblaciones que perdían la fe, había que hacerlas desaparecer. Es un genocidio. Entonces el otro personaje... Básicamente Matt Damon es el malo de Seven, pero en tono de comedia. Claro. Exactamente. Pero claro, él plantea que le dice al personaje que no está bien hacer eso, digamos. Si bien está en su naturaleza, porque cuando... bueno, de hecho el personaje de Ben Affleck siempre está constantemente diciéndole a Matt Damon que es como... You are a simple creature, es una criatura muy simple. O sea, para ti la weá es blanco-negro. O sea, tú como que tú crees, es tu existencia, tu propósito es cumplir la voluntad divina. Y no te lo cuestionas, tú lo haces, ¿cachai? Pero la vida tiene matices. O sea, nosotros fuimos los ángeles, fuimos los primeros en ser creados, pero después Dios crea al hombre y al hombre le da la posibilidad de elegir, que es una posibilidad que nosotros no tenemos, ¿cachai? Entonces eso tampoco está bien y está constantemente cuestionándolo. Le sigue el amén porque es como su amigo, entonces después el otro dice, ya, bueno, vamos a volver al cielo porque nuestros pecados van a ser limpiados con este nuevo dogma y por lo tanto ya no somos pecadores. Y en el cristianismo y en el catolicismo, al estar libre de pecado, se te abren las puertas del cielo sin importar la cantidad de cagazos que te mandaste durante tu vida. Entonces Matt Damon dice, bueno, retomemos el oficio de matar infieles. Entonces dentro de este camino estos personajes van matan a algunos infieles y también a unos falsos adoradores, ¿no es cierto? Entonces los villanos tienen su punto. Claro, la película está desde que no puede pasar porque a la larga el bien mayor, o sea, lo peor que podría pasar es que la existencia se va a acabar, digamos, y eso no es que está bien. hacen como esta comparación como ya lo que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y Jesús es el Nuevo Testamento, ¿cachai? Como esta discrepancia que hay uno que es muy, muy, muy violento y sádico y el otro que es más compasivo y más. Entonces que a mí a nivel discursivo encuentro que la película te da todos esos temas para conversar. Por otro lado encuentro que es demasiado discursiva. Como la forma en que está. Es que yo siento que personalmente yo encuentro que Kevin Smith no es buen director. Ya, ok. Siento que tiene tantas influencias en comedia y las tira todas en la película, pero no las puede mezclar bien. No puede hacer la de Tarantino, de mezclar todos los estilos que a él le gustan en Kill Bill, por ejemplo. Y entonces acá hay comedia que es como yo donde está el policía, hay comedia que es como la Virgen a los 40, hay comedia que es como Mi buen angelito, ¿cachai? Como distintos tipos de comedia, todas puestas en la película, y siento que no, eso a mí nunca me ha cuajado bien en sus películas. Como que me gustan, pero no me gustan por ese sentido. Pero yo creo que esta película, yo la vi por primera vez ahora. La vi a los 43 años, la vi por primera vez. Y lo único que pensaba es como, loco, si hubiera visto esta cuestión a los 15 o a los 18, me habría vuelto loco. Porque toda esta conversación, es que yo me imagino que este tipo, que estos son como, porque son como reflexiones igual como muy de adolescente, ¿cachai? Como muy de conversación de carrete.
Sí, ¿cachai? Después de haberse tomado unos betos copete, ¿cachai? Haberse fumado sus cositas, la cuestión, sale alguien y dice, oye, loco, ¿no he pensado que a lo mejor la Biblia, sí. ¿Sabes qué? ¿cachai? Y de ahí sale como todas estas reflexiones y el loco las pone en esta película. Porque están todas como que todas las conversaciones son como así, porque es como un tipo, mira, ¿sabéis lo que pasa? Es que, mira, las mujeres, los hombres aquí son Te encuentro toda entonces la como razón. muy teenager. Sí, es que te encuentro toda la razón, pues yo la vi joven, po. Entonces, Sí, claro, es como esta. no lo digo como algo malo, para nada. Lo No, digo que no, yo soy el que llegó tarde a la fiesta. no, sí, pues, por eso te digo, pues es ver esta película de la adolescencia, la juventud, cuando tú te cuestionáis todo y de alguna manera querís cuestionar a tus papás, ¿cachai? A tus viejos, Claro. y te sale esta weá y es como que, weón, aquí está, ¿cachai? Y entonces, de verdad, Dogma para mí fue una película así como favorita de mucho tiempo, ¿cachai? Por eso la compré en Blu-ray en su minuto. Cuando empecé a armar mi colección en alta definición era como, weón, tiene que estar Dogma, ¿cachai? Porque una película Dogma. como que en su momento me marcó. Y yo hablaba, y weón, y yo, claro, veo esta película y empecé a pontificar, weón. Y quizás esta película tiene el problema que surgió en la década en que Lars von Trier sale con Dogma 95, entonces tú habláis de Dogma y todos confundían con Claro. como las películas de Lars von Trier y Dogma y este movimiento. No, bueno, no tiene nada que ver con el movimiento Dogma, es otra cosa, ¿cachai? Es una película sobre la fe y sobre el cuestionamiento de las creencias y cómo te puedes... O sea, cuestionate weas que son cuestionables, ¿cachai? Hay un amigo mío que cuando hace clases, ya no ocupa tanto este ejemplo, ¿cachai? Pero antes lo usaba mucho. Hablaba de los paradigmas y las creencias. Entonces decía, les voy a contar dos historias y ustedes me van a decir cuál es real, digamos, y cuál es fantasía. Y contaba el mito de Osiris. No sé si conocen el mito de Osiris. Este mito madre de la cultura egipcia, ¿no es cierto? Este personaje que lo matan y lo desmembran en muchas partes. Y la mujer lo busca, lo vuelve a armar y el personaje revive. Frankenstein, tal cual. Entonces él contaba el mito de Osiris. No mencionaba cuál era el mito, contaba la historia. Les voy a contar la historia que no sé tanto. Y después contaba el mito de Cristo, ¿no es cierto? Un personaje que era un profeta, que nadie sabe qué ocurrió durante 30 años de su existencia. El personaje nació de una mujer que no tuvo sexo y a los 30 parece como medio revolucionario. A los poderosos de la época no les gustó mucho, entonces lo mataron y a los 3 días revive. Y entonces le decía, bueno, ¿cuál de las dos historias es verdad? Entonces decía, no, pues la segunda, profesor, si esa es la historia de Cristo, la weá, y esa es la historia real. Y bueno, entonces les explicaba el otro mito, está basado en la creencia, religión de los egipcios de antaño. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué ese no es verdad? ¿Cachai? Y uno se empieza, entonces claro, uno empieza se puede preguntar esas cosas, ¿cachai? Pero estas historias, ya que hablamos en un podcast de cine, como que hay agujeros de guión acá, ¿cachai? Entonces, conversémoslos, a ver si los desmitificamos o los reafirmamos. Como tú decías ya hace un rato, ¿no es cierto? La Biblia que está dividido en un Antiguo Testamento de un Dios vengativo que son todos hueones pecadores, los arraso y salvo a una pareja, a una familia, con un par de animales, ¿cachai? Y genocidio a granel en el Antiguo Testamento, y como si tú en el Nuevo Testamento, la historia de Cristo, un personaje revolucionario, pero bondadoso, a favor de los pobres, ¿cachai? Contra los ricos. Son como, claro, imágenes demasiado superpuestas y es como, ya, pero ¿dónde está el hilo de esta weá, cachai? Es como si fueran dos libros nada que ver y que alguien los juntó nomás. Pero ahí está, pues la gente, y uno se los cree, y especialmente en una religión, o sea, en un país como el nuestro, que
es católico, por lo menos antiguamente era la religión predominante, la religión oficial de alguna manera en su minuto. No, yo creo que Chile volvió al soy católico a mi manera. Porque por un lado es como, no, yo soy católico, yo creo mucho en Dios y respeto a mucho a Jesús. Sácame a ese inmigrante mugroso de acá. Eso para mí es ser católico a mi manera. Claro. Entonces una película como Dogma que te hace conversar y como decís tú, bueno, así, verla después de haberte tomado 4 piscolas, yo creo que esa película da una conversación súper larga. Mira, yo tengo a mi sobrinito que tiene 4 años, que a él le gusta la música, entonces le gustan las bandas y las orquestas. Naturalmente cayó en la droga de las bandas y orquestas de La Tirana. Y naturalmente también cayó en el mito. Porque veía las bandas, veía los bailes y veía la figura. Entonces como que el chico empezaba, ¿quién es él? ¿Quién es ella? Entonces, ahora él tiene toda la historia en su cabeza, todas las figuras de acción. Jesús, Dios, María, se la sabe todas. Y tiene 4 años. Entonces ya estoy esperando que cumpla 15 para mostrarle Dogma. Bueno, mira, ahora que mencionáis eso, me parece maravilloso poder conversarlo con 2 norteños, ¿cachai? Porque uno que es del centro, uno que es de Santiago, Claro. La Tirana no es más, perdón, y no quiero ofender a nadie, digamos, pero La Tirana es casi como una fiesta pintoresca, ¿cachai? No, pues, Es para como nosotros es como una choreza, ¿cachai? Así como, y es muy lejano para nosotros, ¿cachai? para nosotros está como muy, muy metido en la cultura. Para nosotros Tirana es todo el año, básicamente. Porque no sé, las iglesias, las misas son parecidas, ¿cachai? Cuando la iglesia en Iquique están de aniversario, ciertas capillas, invitan a bailes religiosos. Entonces, como que de cierta manera es parte de la cultura. ¿Cachai? Como esta versión del catolicismo tiraneño, con música, bailes, disfraces, vemos pagano. Está metido, ¿cachai? Y tú soy chico y te llevan para Tirana con tu familia. Y para ti es juego, encontrarte con tus primos, ir al parque, ir a la plaza, comprarse una máscara para jugar, comer palomitas, ¿cachai? Entonces como que, y te llevan año a año y ya estás más grande y te llevan a la misa y te llevan a la procesión. No sé, como que culturalmente entra por tu sangre, más que religiosamente. Y pasa lo que pasa en Dogma, ¿cachai? Que todos somos católicos, pero ninguno nos hemos sentado a leer la Biblia y tratar de entender lo que dice. ¿Y qué dice el Frey, que también es de allá, de Arica? Sí, sí, sí. La Tirana eso también, sí, al final de cuentas una tradición. Y como dice todo el año, la gente durante todo el año se prepara para ese día, para esa Claro, semana, porque no es un día, sino una semana completa que de fiesta ese lugar claro, y por ejemplo, que acá en Iquique las bandas empiezan a ensayar. Y yo no entiendo qué ensayan, si son como 2 pasos que son los mismos todos los años, repetitivo. pero se juntan como, no sé, un mes o una semana antes a ensayar. Entonces, en la ciudad ya hay ambiente tiraneño un mes antes de que empiece la fiesta. Ya escucháis bombo, ya escucháis bailes. Sí, sí. Es parte de la cultura, ¿cachai? Entonces, como yo siento que, no sé cómo sea la gente que no está tan metida en el catolicismo, tener como esta, no sé, ver Dogma y por eso para mí fue como tan escandaloso ver El Día de la Bestia a los 15, po. Porque yo tenía, bueno, yo ya tenía todas estas estos pensamientos, de decir, oye, pero ¿por qué? Ya tenía mis cuestionamientos en la cabeza, pero nunca lo había visto plasmado en una película. Entonces eso es lo que a mí me chocaba. Como, oh, loco, se puede hacer esto. Pero para alguien del norte, pero igual la fiesta fiesta de la Tirana, cultura. pues la fiesta de la Tirana igual tiene medio de pagano, así, ¿ah? Toda esta mezcla, toda esta cuestión que tú estás en la fiesta de la gente que está adorando a la Virgen y todo, y hay otro montón de gente que está haciendo negocio con esta cuestión, porque
Tú, Claro. la mitad de la gente que está viendo los bailes todo en la iglesia, y hay toda la mitad de gente que en las ferias que se hacen a los alrededor. Y Sí, no, comprando, tomando, comiendo. y hubo un tiempo en que la gente hacía mandas. Y esa manda implicaba que tenías que arrastrarte desde la entrada del pueblo hasta la iglesia. Y tienes que pasar por toda la calle principal arrastrándote en el suelo. Y al lado está la gente, están los bailes, la orquesta, la gente pasando, los niños jugando, y entre medio tú veías un tipo así, ¡guau!, arrastrándose sobre el suelo, ¿cachai? Por una esquina, por un costado del camino a la iglesia. Sí, no, hay mandas de todo tipo. Y yo era chico y yo veía así como toda esa cuestión, bailes, música, juegos, y de repente un tipo arrastrándose así, con sangre y toda la cuestión. Después solo prohibieron porque ya era como mucho. No es necesario que hagáis eso. Pero a ese nivel de paganismo. Pero Ya, ahora, actualmente no sé, hay muchos narcos que van a ser como la manda de Artidiana. no, Como no. Virgencita, protégeme en mi negocio. No se tapa todo la Virgen. Claro que, como lo te digo, es más cultural que religioso. A nosotros nos llega por lo que vivimos. Es parte de nosotros. Entonces todos se lo apropian de su forma. La señora, los lolos, los narcos, los niños, todos viven la tirana en su propia onda, ¿cachai? La tirana. Entonces, claro, una película como Dogma, como El Día de la Bestia, como La Última Tentación de Cristo, no son películas que te vienen a decir, esto es mentira, ¿cachai? O esto, mira lo que vamos a mostrarte, ¿cachai? Sino que es como más, loco, detente un poco y conversemos, pensemos. No para destruir, sino como para crecer un poco en la conversación. Para no cerrarnos en el discurso o en el fanatismo. Porque yo siento que ninguna de estas películas que hemos conversado están hechas por gente que no crea. Al contrario, se ve que hay gente que cree. Yo veo Dogma y yo siento que Kevin Smith de verdad cree en Dios. Al menos lo suficiente Sí, para tener todos estos pensamientos al respecto, ¿cachai? Lo mismo pasa con Scorsese. no, Scorsese sí es creyente, según. Tú veís La Última Tentación de Cristo, tú veís Kundun, veís Silencio y tú decís, este es un tipo que le interesa el tema. Sobre todo el tema, la relación entre Dios y religión. Y eso es lo que mucha gente no quiere que los jóvenes tengan. Esa conversación. Así que los invito, cabros, a que pesquen a su adolescente más cercano y lo hagan ver estas películas. Sí. Sí. Sí, por favor, véanla. Vean todas esas películas, especialmente los que... Si alguien les dice, no la vea, vaya, véala. Véala. Con mayor razón, véala. Véala, absolutamente. O sea, yo coincido con lo que dices tú. O sea, alguien que hace películas, ¿no?, como la que hizo Kevin Smith, como la que hace Scorsese, definitivamente son buenos creyentes y de alguna manera quieren a su manera entregar una Conversar del enseñanza, tema. conversar del tema, pero siempre en fervor y a favor de su creencia. Claro. Sí, eso es. Claro, como digo, evidentemente en ninguna de estas películas la intención es hacerte que dejes de creer en Dios. Sí. No hay, Sino más como no hay resentimiento. cuestionate la religión. Sí. Cuestiónatela para que refuerces tu fe. Exactamente. Porque no hay Sí, resentimiento en estas películas. En ninguna hay resentimiento. ¿No? Y si lo pensáis, eso sí, la víctima en estas películas generalmente no es Dios, es la religión. Claro.
Eso es lo que se cuestiona. El fanatismo, el seguir, el creer sin pensar, sin reflexionar. Generalmente eso es el tema de estas películas. Así es. Así que eso, pues jefe, no sé qué más que... No, nada, muchas gracias por la instancia, por las películas que, insisto, para mí son súper importantes en una época de mi vida. Son dos películas que tengo, de hecho, tengo una, no podríamos decir una versión cristiana, ya que estamos hablando del Día de la Bestia. Comprar a nuestro extinto amigo Cineteca Blu-ray, pero está pendiente poder conseguirla en 4K. Y Dogma, como digo, Oye, ese Steelbook está muy bueno. sí. El Dogma. Y Dogma, claro, nunca me preocupé de ver si ya salió en una versión 4K o una versión de Collector, porque la que tengo es una versión muy simple, digamos, de estos primeros Blu-ray, que venía nada, o sea, bueno, la película, algunos extra y era, pero era claro la opción de tenerla porque, de hecho, ambas películas, bueno, tú Esa es la portada del 4K de Dogma. Po. sí, Tenés que comprarla. El Día de la Bestia, claro, tú la encontraste en el catálogo español de Netflix a través de un VPN, pero ambas películas no son películas que estén en streaming. Dogma no está en streaming en ninguna parte, o sea, quizás en Estados Unidos, quizás en otro catálogo, pero por lo menos acá en Latinoamérica no está disponible. Insisto, pues es una película que tiene un tremendo elenco, o sea, todos los buenos súper famosos. Sí. De hecho, yo tenía que buscarla en España porque dije, yo creo que por motivos así como culturales debe estar en España, disponible en algún lugar de España, pero no creo que en otro lado del mundo. Y no está. No. Así que llegamos hasta acá, o sea, déjenos sus comentarios como siempre, los que llegaron hasta acá, muchas gracias y próximamente acordamos, vamos a hacer ahí un pequeño podcast de Feel Goods Movie, aprovechando, vamos a llegar un poco atrasado a la fiesta, pero sí es una buena excusa las Feel Good Movies para hablar de el proyecto Hail Mary, proyecto Fin del Mundo, lo pusieron acá. Sí, para que vaya la gente, para que la gente entienda, para que se enganche. Así que, perdón. Sí, así que muchas gracias y será hasta próximamente. Que Dios los cuide. Que Dios los bendiga. Ampare en su santa gloria. Chao, cuídense.